¿Existe realmente una diferencia entre los estilos de liderazgo de hombres y mujeres? Se trata de un tema creciente en discusión y también en relevancia desde hace que 3 décadas probablemente, cuando iniciaban los estudios utilizando metaanálisis a propósito del tema, de manera contemporánea a la aparición de una nueva forma de entender el liderazgo, el enfoque transformacional, por ejemplo, a contraposición del liderazgo transaccional. Una vasta literatura, iniciada en la primera mitad del siglo XX, procuraba registrar tanto los determinantes del liderazgo como los estilos de liderazgo de manera genérica, en un contexto en el que los liderazgos eran fundamentalmente masculinos, en su concepción, en su observación y en su presencia en lo empresarial, político e institucional. En la década de los 90, Alice Eagly incorpora en su metaanálisis la variable género en estudios orientados a distinguir si existían diferencias entre el ejercicio del liderazgo de parte de hombres y mujeres, así como en la percepción de lo que es liderazgo por parte de aquellos que siguen a estos líderes. Para no aturdir con data, fecha, variables estadísticas y significación, el metaanálisis consiste en utilizar diversas técnicas para estudiar grupos de estudio e investigaciones con el propósito de extraer conclusiones de estos, relativos a un periodo amplio de tiempo. Como ejemplo, la profesora Eagly consideró más de 165 publicaciones y estudios que tenían tanto estudios de campo como observaciones organizacionales, dando cuenta de la manera en que emerge el liderazgo en las organizaciones de hombres y mujeres y si habían en la práctica alguna diferencia. Luego de los trabajos de Eagly y los demás, que han sido numerosos desde el 91 a la fecha, se han realizado otros trabajos con diversos métodos sin llegar a una conclusión contundente que muestre diferencias claras, absolutas, entre el estilo de liderazgo llamado femenino o masculino, entrecomillado. Ello obedece, entre otras cosas, a la no homogeneidad de las técnicas utilizadas, la no comparación de las mismas variables, errores metodológicos. Por ejemplo, identificar liderazgo transformacional con el estilo de liderazgo femenino, cosa que no es lo mismo, o también la misma postura del investigador o autor del estudio o publicación. Este puede querer vender una metodología o ha partido de una conclusión que requiere soportar, cosa que es diferente a partir de una hipótesis para ver si es posible probar la misma. O bien, no tenemos una solución absoluta dado el carácter multivariable detrás de la emergencia del liderazgo. Por ejemplo, algunos estudios más recientes del de 2011 de algunas universidades como la de Oviedo, entre otras, han llegado a tratar de establecer estas diferencias reales, ¿no? Utilizando diferentes recursos psicométricos. Este y otros estudios se han ocupado de desmitificar algunos cuentos que nos contamos, que pueden estar muy influenciados por la teoría de congruencia del rol de género. Como por ejemplo, que el liderazgo femenino es comunitario, social, participativo y transformacional, que tiene la capacidad de transformar y ejercer una influencia positiva sobre los miembros del equipo, mientras que el de los hombres siempre ha sido el de líderes orientados a objetivos, es decir, un liderazgo autoafirmativo, jerárquico y transaccional. Los diversos estudios, a los que me referiré en otras semanas y en otras notas, reportan algunas cosas interesantes de manera general. Por ejemplo, que en el nivel de mandos medios apenas hay diferencias significativas en el comportamiento de hombres y mujeres cuando dirigen equipos. Hombres y mujeres son igualmente sociables, sensibles, tolerantes e innovadores. Sí se validan cosas como que las mujeres manifiestan mayor compromiso con el trabajo, pudiendo ser más detallistas e incluso más dominantes a nivel de mandos medios. En puestos de alta dirección se registran algunas otras diferencias, así sea estadísticamente poco significativas. Por ejemplo, que en el nivel directivo, mujeres y hombres deciden, toleran y organizan de manera parecida, pero ellas podrían tener mayor orientación a resultados, algo superior a ellos. De hecho, existe una leve diferencia en favor de que el nivel de esfuerzo y dedicación es superior en el sector femenino que en el masculino. Ya sea por contexto, historia y patrones culturales, es de esperar que los hombres sean más dominantes, seguros de sí mismos e influyentes que las mujeres en este mismo nivel. Y que, según sea el contexto organizacional mayoritariamente masculino, ellas
sean menos sociables que ellos. Algo que a mí me llama la atención o me gusta de estos estudios, por otro lado, es que muestran que el liderazgo masculino pues tiende a ser más homogéneo, menos susceptible al contexto más o menos masculino o femenino de la organización o al género de sus dirigidos. Para el caso de ellas, hay una mayor diversidad y heterogeneidad en materia de estilo de liderazgo, es decir, no se distingue un único y absoluto patrón, excepto que su estilo de liderazgo puede tener una tendencia leve a ser más participativo y colaborador. De nuevo, considerando el contexto organizacional, el tipo de organización, el tipo de industria y el mismo contenedor país. En definitiva, los estudios usando metaanálisis siguen siendo escasos y relativamente recientes. La literatura no técnica arroja muchos datos y conclusiones, más partiendo de bases de datos y de tamaños de muestras difícilmente comparables con los estudios técnicos. Y también encontramos diferencias entre estudios de laboratorio, donde se trabaja con personas que no son líderes y se refieren a comportamientos, que cuando se trabaja directamente con líderes. Así también incide el lugar de procedencia de los líderes con los cuales se hace el trabajo, con la complejidad entonces resultante para poder establecer conclusiones absolutas del tipo de que el liderazgo femenino es profundamente transformacional, así sea que se distingan algunas preferencias. Entonces, no existe razón que no sea competencial para que una persona u otra, sin distinción de género, ocupe un rol de liderazgo. Más importante, me lleva a volver la vista a aquellas cosas que hacemos para facilitar el éxito de una persona en su rol, la atención que le pongo a la cultura prevaleciente, el compromiso con reducir prejuicios del todo tipo que afecten la incorporación de nuevas voces, los modelos mentales de los integrantes de los equipos de liderazgo respecto al fenómeno de liderazgo, respecto a la forma en que pueda incidir el género o no, según sus perspectivas. Así como qué es lo que hacemos afuera de la organización para construir mejores mundos en conjunto con los unos y con las otras. Queda trabajo interesante que hacer, como por ejemplo revisitar desde qué modelos mentales diseñamos los modelos de competencias, valga la redundancia de modelo y modelo, revisar desde qué mirada y emoción diseñamos los programas de inclusión y promoción del liderazgo femenino, entrecomillado, pero sobre todo, detenernos a pensar en aquello que persigo cuando trato de ver las diferencias, si lo hago para enriquecer o lo hago para separar. Soy Francisco Villalta, que tengan un espectacular día.